Hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor de la Divina Misericordia porque nos concede estar en este su programa, Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Y también le agradecemos a ustedes por su fiel sintonía a este su canal, Suyapa TV, y este programa que es para todos los que queremos aprender más, vivir más de la misericordia del Señor. De modo que hoy les traemos un tema muy importante en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y de lo que debemos que aprender y saber para poder entregarnos mejor al Señor, que al final eso es lo que Él busca y nosotros también, que este programa les sirva a ustedes para que sean mejores discípulos del Señor, mejores servidores, mejores hijos de Dios, al igual que nos sirve a nosotros. Y para compartir este programa me acompañan del Apostolado de la Misericordia de la San Martín de Porres, nuestros hermanos. Ana Marta, bienvenida. Gracias, Padre. Hermanos, nuevamente muy agradecido por su filial sintonía y le agradecemos y deseamos de todo corazón que todos los temas que nosotros tratamos acá realmente entren en su corazón. Hermanos, ya que abren, como dicen, la puerta de su casa, cuando encienden el canal y nos sintonizan, abran ese corazón que es lo que más Dios desea, abrazarlos con esa misericordia que solo puede venir de ese amor tan grande. Bienvenida, hermana Telmita. Bendiciones, hermanos, agradecidos totalmente porque sabemos que siempre están con nosotros y sobre todo que la divina misericordia se desprende en cada uno de esos hogares que hoy abren la puerta. Bienvenido, hermano Exume. Gracias, Padre, agradecido con Dios y con cada uno de los televidentes que semana a semana nos abren las puertas de su casa, agradecidos, y realmente los invitamos a realmente que en este tema realmente abramos nuestro corazón, nuestra mente, para que todo lo que acá se comparta lo llevamos a nuestras vidas. Así es, hermanos y hermanas, pues vamos a meditar la palabra de Dios. Escuchemos atentamente este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue cantando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron: bien sabes, hermano, cuántas docenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no se circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones de judías. De todos modos, se van a enterar de lo que has llegado. Y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú lo vas a apadrinar. Tú purificarás con ello y pagarás los gastos cuando se haga cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti y que por el contrario, tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo, pues, apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación, y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Bueno, eso es lo que nos cuenta la palabra, un relato muy importante de cómo la comunidad va avanzando en su caminar, cómo también se van dando instrucciones, disciplina a la que se deben someter los cristianos, seguidores de Cristo, qué normas, ¿verdad?, qué leyes, qué mandamientos, qué cuidado deben tener aquellos
¿verdad?, que han recibido el Evangelio y que quieren vivir una vida en gracia. También de los votos. Seguramente eran personas que se consagraron, hicieron sus votos para llevar el Evangelio, para servir a la comunidad, y pues eso se refleja el espíritu con que nacen las primeras comunidades cristianas. Y hay gente consagrada, hay gente que ha tomado en serio el Evangelio y que el signo concreto de entrega es consagrando su vida al Señor. Y que también hay testigos, que hay padrinos, es toda una celebración solemne. Sí. Y también de algunas normas, sobre todo de esto de los judíos, ¿verdad?, el abstenerse de comer carnes inmoladas a los ídolos, ¿verdad?, de las relaciones sexuales prohibidas, cosas, ¿verdad?, que son fundamentales en una comunidad y en una persona que conoce ya del Señor, de que sabe que, como dice, está en el mundo, pero no es del mundo. Entonces, aquí está marcado ese espíritu que está reinando en la comunidad y cómo muchos se consagran al Señor. Consagrar es apartarse del mundo para entregarse a Él. Que de las cosas, ¿verdad?, no vivamos para lo temporal, sino para al Señor. Y el Papa nos lo va a explicar, algunos elementos también, Papa Francisco, en torno a este sentido de compromiso y consagración al Señor. En la reflexión del Papa Francisco, hombres y mujeres consagrados a Dios, esta alegría hunde sus raíces en el misterio de la misericordia del Padre revelado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Sea que el carisma de su instituto esté orientado más a la contemplación o más bien a la vida activa. Siempre están llamados a ser expertos en la misericordia divina, precisamente a través de la vida comunitaria. Sé por experiencia que la vida en comunidad no siempre es fácil, pero es un campo de entrenamiento providencial para el corazón. Es poco realista no esperar conflictos. Surgirán malentendidos y habrá que afrontarlos. Pero a pesar de estas dificultades, es en la vida comunitaria donde estamos llamados a crecer en la misericordia, la paciencia y la caridad perfecta. Bueno, hermanos, en realidad en comunidades donde aprendemos a ser tolerantes, ¿verdad? Aprender a amarnos, que en la palabra del Señor así dice, que nos esforcemos, que nos toleremos, que nos perdonemos, y eso solo lo podemos hacer en comunión con los demás, ¿verdad? Todos tenemos defectos, somos creación perfecta, pero como el Señor nos ha dejado la libertad de decisión, nos volvemos totalmente imperfectos, ¿verdad? No sabemos tomar decisiones. Sí. Cuando a alguien le dice en las iglesias, venga y que todo le va a salir bonito, lo está engañando, hermano. Si el Señor Jesús sufrió, nosotros también, hay que ser realistas. Y creo que esa es la equivocación de muchos. Sí. Muchos quieren una iglesia perfecta, una comunidad perfecta, un grupo perfecto. Sí. Y siempre hay seres imperfectos, perfectibles sí somos, ¿verdad? Que estamos llamados a la perfección. Pero siempre donde hay seres humanos siempre van a ver lo que ya el Papa lo dice. Y eso es cierto. En la misma familia que uno dice, esos son los seres que más ama a uno, que los hijos, que los esposos. Siempre nos damos cuenta de que hay esas dificultades, que van a haber conflictos, malos entendidos, ¿verdad? Que habrá que afrontarlos, todas esas situaciones. Campo de batalla. Sí, y que no todos pensamos de la misma manera. Y que lo que el Evangelio nos lleva es a sentir con el otro, ¿verdad? A amar al otro, a practicar la misericordia, la paciencia, el discernimiento, que es el bien para esta comunidad, para esta parroquia, para este grupo. Y no imponerse uno, porque entonces, ¿a qué va? Si uno va a imponer los criterios, pues que es en su casa, porque solo uno es el que tiene que gobernar su vida, pero no puede de una manera llevar la vida de los demás a su antojo, a su manera, sino que todos nos vamos acoplando de acuerdo al Evangelio. Eso sí es la norma de la comunidad, el Evangelio.
Y no hay duda que a vivir el Evangelio no es comida fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta. ¿Verdad? Aquí vamos para crecer, para ayudarnos mutuamente. Así es. Pero ¿cuál es el error de muchas personas, muchos hermanos? ¿Verdad? De sobredimensionar los problemas y no ver lo bueno que hay en ese grupo. ¿Verdad? Yo siempre les he dicho, como terapia personal, la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21, mírenlo todo, quédense con lo bueno. Así es. Entonces, fortalezcamos lo bueno que hay de esta comunidad, de este movimiento, de este grupo. Y claro, lo bueno va a ir venciendo lo malo. Así es. Entonces, si potencializamos eso, entonces esto es interesante. Bien, hermanos, entonces yo les digo, hay que ser aportadores. Yo siempre he dicho, siempre tenemos que dar soluciones, siempre estamos llamados a aportar, no solo criticar, no solo a huir, ¿verdad? Porque hay gente que es pues este grupo no me cae así tan bien por esto y esto, y yo no hago nada por mejorarlo. Entonces digo, ¿de dónde se hacen los cambios? ¿De dentro o de fuera? De dentro. De dentro es porque uno se involucra, pero señalar, criticar y eso y lo otro, es muy fácil, pero ser parte del cambio, pues nos involucra a nosotros, y a veces eso es lo que no queremos. Bien, pero vamos a reflexionar al retorno después de esta pausa. Hermanos y hermanas, estábamos reflexionando sobre la importancia, ¿verdad?, de ver de otra manera la comunidad, los grupos, y que es en la comunidad donde se prueba nuestra misericordia, nuestra caridad, nuestra paciencia. Uno solo pues se puede aguantar, ¿verdad? Pero la cosa es cuando estamos con otros, hermanos. Y esa es la vocación de la iglesia, de ser comunidad. Jesús lo quiso así, ¿verdad? Llamó a 12, y no crean que esos 12 eran perfectos, y tenían su carácter, y ya sabe lo que nos dicen los evangelios. No esconde esa realidad humana de los apóstoles, de aquellos, ¿verdad?, que quisieron los primeros puestos, ambiciosos, y los otros se enojaron. Y Jesús tuvo que mediar y tuvo que manejar esta situación. Judas, que le interesó mucho el dinero, ¿verdad? Y todo. Entonces, no es una comunidad perfecta, sino una comunidad perfectible. Pero ahora, ¿verdad?, criticamos mucho a la iglesia y cometemos muchos pecados por eso. Porque, como dice, queremos una iglesia perfecta, pero, examinemos, ¿y nosotros cómo somos? El otro día me llegó una caricatura bien interesante, ¿verdad?, que preguntaba el pastor, el sacerdote, ¿verdad?, ¿quiénes quieren cambios en nuestro país? Todos levantaron la mano. ¿Quiénes quieren cambiar? Nadie levantó la mano, porque queremos que todos los demás cambien, pero cuando dice, yo tengo que cambiar primero para que esa realidad sea distinta, entonces nadie levantó la mano. A veces nos pasa eso, queremos que todo el mundo cambie, y yo soy el primero que tengo que cambiar, no esperar que los demás cambien. Los cambios comienzan desde nosotros internamente, y como dice ahí, vamos contagiando de ese buen ambiente. Entonces esto lo digo porque pasa mucho. Y mucha gente se ha ido de la iglesia por eso, por no saber manejar los conflictos, no saber ser, lo que decía usted, más que tolerantes, es ser misericordioso, ¿verdad?, compasivo, lo que ya nos dice el Evangelio, y ayudar, ¿verdad?, y la corrección fraterna, tantas cosas que podemos hacer para que una comunidad se levante, camine detrás de Jesús. Cuando la mirada está en el Señor, ¿verdad?, y no nos alejamos de Él, vamos a ir entendiendo muchas cosas y vamos a ir asimilando, incluso vamos a ir aprendiendo a ser misericordiosos con los demás. Si no, vamos a Jesús, imitemos a Jesús. ¿Cómo le tocó manejar a esos 12, después a 72 y multitudes, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Él? Bueno, con tanta gracia, ¿verdad?, y tantas enseñanzas que Él nos da. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo también en torno al ser consagrados y servidores del Señor en los hermanos? En numeral 931 nos dice, aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como al sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración.
pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera según el modo propio de su instituto. Entonces aquí mi padre nos habla del bautismo, ¿verdad? Que a través Eso es del importante. bautismo, Todos somos consagrados por el bautismo. bautismo. Y ya consagrados también para servir, no para quedarnos nosotros con la gracia que hemos recibido, para compartirla. Ya lo dice la primera de Pedro, que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. El bautismo es un don, es un regalo, que no lo pero es para ser miembros vivos, piedras vivas, dice el mismo carta de Pedro, en la comunidad. Sí, y lo importante es que inclusive cuando el bautismo, la mayoría yo creo que hemos ido a un bautismo, y lo que nos dice el sacerdote cuando estaba bautizando, ¿verdad? Que somos profetas, sacerdotes y reyes. Y mirar ahí que el bautismo nos llama a misionar, a llevar el evangelio de Cristo, y lo que usted decía, el compromiso que adquirimos. Muchas veces, como usted decía, tenemos miedo a ese compromiso. Y muchas veces nos vamos de la iglesia, nos vamos de los grupos por el miedo al compromiso. Por el miedo de qué voy a hacer yo en el grupo. ¿A qué me llama Jesús? Entonces eso es lo primordial, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque aquí dice que a través del Espíritu Santo, Él nos va a guiar, que no tengamos miedo, que no nos sintamos que, yo no puedo, o que no nos sintamos preparados, sino que, como dice un dicho, Dios nos capacita. Dios capacita a aquellos que ha llamado. A que ha llamado. No llama capacita, no, capacita a los que llama. Y eso es cierto, o sea, todos vamos aprendiendo. Mira, todos vamos aprendiendo y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Tenemos capacidad de aprender, ¿verdad? De seguir ejemplos, de seguir paradigmas, de seguir instrucciones, ¿verdad? Si es la voluntad. Pero lo importante es eso, que haya voluntad, conciencia y amor a lo que hacemos. Y por ese amor a lo que hacemos y el fin que perseguimos, nos esforzamos. Porque todo requiere esfuerzo también. Así es. Y hay que aprender. Entonces, esa invitación es por el bautismo todos somos. Aquí también habla de los consagrados ya en los votos, como los religiosos y las religiosas. Nosotros los sacerdotes, que hacemos no votos sino promesas, pero al final es la misma vivencia. La pobreza, la castidad, la obediencia, estamos llamados a vivirla. Pero también los matrimonios, en su matrimonio, todo bautizado también debe vivir, ¿verdad?, de acuerdo a los consejos evangélicos. Y como bautizados tenemos que respetar que somos templo de Dios, templo del Espíritu, y por lo tanto que no estamos al servicio del mal y del pecado, sino al servicio del Señor en los hermanos. Santa Faustina, ¿qué nos dice también en torno a este tema que estamos? Ya la Santa nos dice que el voto es una promesa hecha a Dios voluntariamente de realizar actos cada vez más perfectos. Realizar un acto en la materia prescrita por los mandamientos tiene doble valor y dobles méritos, mientras que descuidarlo es un delito doble y una maldad, porque se quebranta un voto, entonces el pecado contra el mandamiento se agrega al pecado del sacrilegio. Los votos religiosos tienen tan alto valor porque constituyen el fundamento de la vida religiosa, aprobada por la Iglesia, en que los miembros unidos a una comunidad religiosa se comprometen a atender incesantemente a la perfección por medio de 3 votos religiosos, de pobreza, castidad y obediencia. Según la regla de la congregación, los votos religiosos son tan absolutos que solo el Santo Padre puede dispensar de ellos y solamente en casos excepcionales. Los votos religiosos obligan a pretender alcanzar las virtudes y a la sumisión total a los superiores y a la regla, con lo cual el religioso entrega su persona a favor de la congregación, renunciando a todos los derechos sobre ella y sobre sus actividades que dedica al servicio del Señor. A mí esta me ha llamado mucho la atención, le preguntaba al padre, sobre todo en el aspecto del sacrilegio, ¿verdad? Que podemos llegar en un momento determinado, nosotros, bendito sea el Señor, somos unos consagrados, ahorita acabamos de consagrar, pero definitivamente qué delicado, ¿verdad? Claro. Qué delicado asumir compromisos y no cumplirlos, porque no los estamos cumpliendo a un apostolado o a un sacerdote, se los estamos cumpliendo dando al Señor, porque es un compromiso que estamos haciendo directamente con Dios. Sí, los sacrilegios están en los templos, ¿verdad? El templo está consagrado para dar culto a Dios, pero se mete un grupo de gente a insultos, y eso es una profanación, porque ese lugar es sagrado por eso, porque está dedicado a Dios y al culto a Dios, no para hacer campaña política, no para hacer mítines y todas esas cosas de desorden. Entonces, digo, ahorita está de moda
que es doloroso y lamentable de la profanación de los templos, sí, qué triste. ¿verdad? Porque ¿verdad? De las imágenes, de quebrar, de profanar el Santísimo, es un irrespeto y debemos estar protestando todos, ¿verdad? Porque es un irrespeto a la fe, a la dignidad de cristianos. Igual, si eso pasa en los templos, los edificios, ¿verdad? Porque son lugares destinados al culto y no para hacer lo que han hecho, como ha pasado en muchos países, ¿verdad? En nuestro Honduras también. Y todos como cristianos no debemos tolerar. Ningún templo debe ser profanado. Debe siempre ser respetado. Y ya vamos en plano personal. Si yo me he consagrado a Dios, ¿verdad? Y me tiro al mundo, a las cosas, estoy cometiendo sacrilegio, porque estoy profanando algo que es sagrado. Así es. Que yo me pertenezco al Señor, me consagré al Señor, y si hago otra cosa, entonces estoy, ¿verdad?, cometiendo esa falta. O igual otra persona, al ofender la dignidad de un consagrado, una consagrada. Eso también, y como dice, los votos solo los puede dispensar el Papa, porque es algo serio, ¿verdad? Los votos ya para los religiosos, castidad, pobreza y obediencia. Pero también hay que saber ¿verdad?, le falta a la dignidad, el respeto a un consagrado, también es a Dios mismo, ¿verdad? Porque esa persona se consagró al Señor. Entonces le digo, cuando se asesina un sacerdote, ¿verdad?, un consagrado, es un pecado gravísimo, porque esa persona es morada de Dios. Y igual hay que hacerlo con los bautizados, ¿verdad? Porque nosotros el bautismo todos, ¿verdad? Y ya la consagración, una especial consagración. Pero también por ser bautizado, tiene que haber ese respeto a la vida y a la dignidad de esa persona. Entonces, ¿cuánto sacrilegio se comete con tantos asesinatos en nuestra Honduras? También eso es parte de la violación a la dignidad de un sacrilegio, a la vida que es tan sagrada. Pero bueno, la última parte que nos dice Santa Faustina. ¿Cuáles son los votos? Ya digo, son para el voto de la pobreza, castidad y la obediencia. Entonces, lo resumo así. Esos son de los consagrados y consagradas de ¿verdad?, los que han sido llamados a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Pero los bautizados también todos son consagrados. Por el bautismo todos somos consagrados. Y estamos llamados a vivir también la pobreza desde la dimensión que nos dice la palabra, la castidad y también la obediencia. No como voto, sino como una regla de vida. Y por lo tanto también guardar los mandamientos, que ya todos lo sabemos. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como nosotros mismos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Ahí está resumido también cómo, ¿verdad?, debemos vivir como cristianos. Bueno, la tarea es seguir profundizando, no culpándose, sino decir, bueno, yo, ¿verdad?, qué gracia le pido al Señor para guardar esos mandamientos, para vivir mi bautismo, para respetar mi dignidad y la de los demás. Tarea que tenemos todos. Entonces, hermanos, todos somos consagrados y debemos ser consagrados también al servicio de los demás, comprometernos a hacer algo por el bien de los demás, y que es hacerlo por el Señor. Cuando nos entregamos a las causas de los demás, hay que hacerlo por amor a Dios, ¿verdad? Y con ese compromiso siempre de buscar lo mejor para la salvación. Que el Señor Jesús les bendiga, que el Señor Jesús les guarde y que les anime a vivir su consagración de bautizados, comprometidos en la iglesia por el bien de la comunidad, del grupo, del movimiento, para gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.